Hola Marian, hoy te traigo a un trío. Es un grupo formado por 3 personas, una de ellas un exfutbolista de élite. Esta gente se dedica a la música desde hace muchos años, pero es a partir del 2006, con su tercer trabajo, cuando alcanzan el éxito. ¿Por qué? Pues porque anunciado en televisión que fue ese disco, tenía una canción que se convirtió en sintonía de la serie Los Hombres de Paco. Y ahora con su cuarto disco, nacido en otoño de 2008, vienen hasta aquí, hasta tierras valencianas. Y nosotros, por supuesto, podemos hablar con ellos y vamos a charlar con Pig Noise. Pues la verdad que dentro de que hay mucha gente joven en general, sorprendentemente desde muy jóvenes, yo creo que tuvo que ver desde que empezamos a salir en la tele, ya que con nuestros 2 primeros discos la gente que venía a nuestros conciertos era más de nuestra edad, pero sí que yo creo que la tele abrió el abanico bastante pero bueno, la verdad que cuando haces música nunca sabes a quién vas a dirigir tu música. Yo creo que tenemos público de todo tipo, de todas las edades, de todas las partes de clases sociales, de todo tipo. Es una música muy sencilla, muy fácil de escuchar y a cualquiera le puede gustar. No, bueno, es que en música siempre se trata de poner etiquetas, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que somos un grupo de pop rock y bueno, pues hacemos la música que principalmente a nosotros nos gusta y bueno, pues esperemos llegar al mayor número de gente posible, ¿no? Porque para eso haces música y bueno, pues cada vez tenemos más seguidores, eso quiere decir pues por lo menos que creemos que lo estamos haciendo bien. Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza. Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta. En realidad no te podríamos decir uno en concreto porque los 3 somos tíos muy diferentes, escuchamos música muy diferente y últimamente además cada vez más, ¿no? Cada vez escuchamos música más diferente y antes sí que cuando eres pequeño a lo mejor solamente escuchas un tipo de música, pero según te vas haciendo más mayor yo creo que amplías tus gustos y puedes encontrarle el punto música clásica, al heavy, al rock, a toda la música que se hace en general. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad y aunque me apunto nunca disparo, siempre me suelo perdonar y es que nadie me puede ayudar. Realmente no. Realmente, además, yo creo que para hacer nuestra música no nos influye nada. Realmente creo que hemos encontrado nuestro camino, para bien o para mal. Pero sí es cierto lo que dice Pablo, cuando empiezas tiendes más a tirar por los grupos que más te han gustado toda tu vida, pero es cierto que el grupo empezó hace 9 años. Yo no escucho ni parecido la misma música que escuchaba hace 9 años, ni siquiera la música que hace 3 años. Entonces, no sé, creo que lo suyo en este caso es encontrar tu camino y gracias a Dios creo que estamos cómodos en el estilo que estamos y ahí seguiremos, ¿no? Más o menos sí es cierto que en noviembre nos metemos al estudio a grabar un nuevo disco y va a ser el disco más diferente, con mucha diferencia que hemos hecho hasta la fecha, pero yo creo que seguirá sonando más o menos a Pig Noise, ¿no? Aunque sí es cierto que mucha gente quizá pues le cuesta identificarnos con algunas canciones del próximo disco. Que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad. La verdad que ya hemos compartido escenario con mucha gente, sobre todo grupos españoles que nos gustan mucho, ¿no? Como Hombres G, Canto el Loco, Dover, no sé, muchos, Pereza también, gente que es muy consagrada y que son muy amiguetes y bueno, pues no sé, a nivel internacional un poco, a mí personalmente me gustaría Green Day, ¿no? Que es un grupo que escuchamos los 3 bastante y bueno, pues sería algo bonito, pero tampoco nos lo planteamos, ¿no? Me haces la pregunta y te digo esto, pero tampoco es algo que nos quite el sueño. Que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy enfermo. Absolutamente sí, vamos, o sea, claro que cunde, cada concierto merece la pena y la parte mala de esto es la carretera, pero que somos auténticos privilegiados de vivir de lo que nos gusta, que es la música, por lo que siempre hemos peleado y vamos, o sea, cada día que pasa y cada año que tenemos conciertos y podemos seguir disfrutando de esto, damos gracias y también nos lo curramos mucho en el local de ensayo para que esto continúe y no se pare aquí. Cuando cierro los ojos, todo mi mundo da vueltas. Intentaré poco a poco recuperar la cabeza. Si por el cielo nunca he volado, mis alas no son de verdad. Cuando mi impulso siempre resbalo, nunca consigo despegar. Y es que nadie me puede ayudar.
Hombre, no sé, yo creo que quien monte un grupo para ligar significa que su nivel intelectual está por los suelos, ¿no? Pero la verdad que no es uno de los objetivos. Yo siempre he ligado mucho porque soy muy simpático y muy educado, pero no tiene nada que ver con la música. Que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad, que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy sintiendo como me muero por dentro. Hombre, hay sueños reales y sueños un poco que están en el limbo, ¿no? Sí es cierto que humildemente te puedo decir que con estar como estamos ya seríamos unos privilegiados mantenerlo durante unos años, porque la industria de la música, como sabrás, está tocando fondo. Este año las giras por ahí están siendo muy cortas, hay gente suspendiendo giras muy consagrada, entonces nos damos por satisfechos por trabajar como estamos trabajando, pero sí es cierto que bueno, que por soñar siempre estamos en ese escalón que nos falta quizá un puntito más para estar en la élite de la música española, en la superélite por así decirlo, y quizá con el próximo disco yo creo que lo intentaremos conseguir, ¿no? Nunca sabes si tus canciones van a llegar a la gente, tus nuevas canciones, pero esperemos que sí, ese por decir es nuestro sueño, ¿no? Estar ahí y poder mantenernos muchos años. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad, y aunque me apunte nunca disparo, siempre me suelo perdonar, y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad, que estoy enfermo, que nadie me puede curar.